Tierra Santa. Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos un episodio más en Homo Políticos. En esta ocasión está con nosotros el doctor César Astudillo. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, trabaja mucho en el área del derecho electoral. Tenemos entendido que usted es el director, ¿no?, de la revista de Derecho Electoral del Instituto, y pues bueno, es más que un experto. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la aceptabilidad de la derrota en las democracias, y pues bueno, aquí el super experto maestro nos va a explicar el día de hoy de qué se trata, ¿no? Me parece, en mi opinión, un tema muy novedoso, no lo había escuchado y creo que tiene mucho que decir. Claro que sí, muchas gracias. Pues miren, es un tema novedoso para el estudio de los que nos dedicamos a cuestiones de derecho electoral, de derecho constitucional, de ciencia política, pero realmente no es novedoso en nuestra realidad política, porque si nos percatamos, en 2006 tuvimos una contienda electoral muy cerrada, en donde uno de los candidatos, el que perdió, pues no aceptó la derrota, y a partir de eso, bajo una serie de argumentos, lógicamente, y a partir de eso se desencadenó pues un conflicto postelectoral. Y en ese sentido, sí es importante ver que ninguna ley electoral, ninguna constitución te impone una regla que diga que los perdedores deben aceptar la derrota. Es una consecuencia básica, inexorable del propio proceso electoral. Es una regla no escrita, pero es una de las reglas más importantes, porque en una democracia la ciudadanía sabe quién ganó a partir de que los candidatos perdedores salen a reconocer la derrota. Es decir, en una democracia, y sobre todo en una democracia consolidada, los primeros a los que debería exigirles que salieran a hablarle al público son los candidatos derrotados, ¿no? Lógicamente también el candidato ganador, pero la aceptabilidad de la derrota implica pues ese mensaje de inicio a los ciudadanos, en el sentido de que en esta ocasión un candidato no ha sido favorecido en las urnas, y también la importancia de ese mensaje es significativa en el contexto de elecciones polarizadas, de elecciones altamente competidas, porque pues es muy importante el mensaje que el propio candidato perdedor le da a sus simpatizantes, justamente en momentos de alta tensión política, en un momento de, pues sí, en donde los ánimos están exaltados, y es muy importante entonces ver las actitudes con las que se manejan los candidatos perdedores. Entonces, en este sentido es importante el estudio del tema, el estudio no solo vinculado a lo que nos ha pasado en 2006 y que se empieza a reconfigurar ahora, es decir, las 2 semanas anteriores hemos visto cómo esta idea de que probablemente exista un fraude electoral en las elecciones del próximo 1 de julio, en donde pues, si no se dan determinadas condiciones que están viendo los candidatos, va a ser difícil que acepten la derrota, pues vuelve a poner este tema sobre la mesa de la discusión. Yo soy una de las personas que considera que de 2006 para acá, a pesar de que seguimos inmersos y seguimos arrastrando algunos de los influjos de ese choque tan fuerte que hubo entre dos grandes posiciones políticas, fundamentalmente el PAN y el PRD, no hemos sido capaces en estos 6 años de analizar a profundidad las implicaciones que tiene esto ya desde un punto de vista teórico, para tratar de establecer cuáles son los factores que desde el ámbito institucional, del ámbito de las normas propiamente electorales, o desde el ámbito político, o desde el ámbito de la cultura y los valores democráticos, no hacen que en México sea fácil aceptar la derrota. Ojo, no es una cuestión exclusivamente presidencial. A nivel, por ejemplo, de elecciones en los estados, también a los candidatos perdedores les cuesta mucho asumir la derrota. Si nosotros vemos la última elección a nivel gubernatura que se dio, que fue en noviembre del año pasado en el estado de Michoacán, pues fue curioso ver cómo los 3 candidatos de los principales partidos políticos salieron no a aceptar su derrota, sino a declararse ganadores, ¿no? Y esto es justamente una consecuencia contraria a la aceptabilidad de la derrota, es decir,
es salir a posicionarse, salir a decirle a los simpatizantes que ellos ganaron, y pues es un discurso que me parece que falta no solo a la verdad, sino también a la responsabilidad política. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de incertidumbre electoral entendida como, bueno, un contexto en donde la competitividad hace que ahora ya hayamos cambiado, hayamos mudado de escenario. En los años 80 y previos había plena certeza electoral, sí sabíamos quién ganaba las elecciones. ¿Por qué? Porque era parte del sistema político que teníamos. Hoy hemos ido mudando a un entorno de incerteza en donde la competitividad hace que previamente no se sepa quién ganó, pero la única certeza que hay es que en las elecciones solo gana uno. Es decir, esa es la única certeza, y entonces si solo gana uno, pues los demás no ganan, y quiere decir que por responsabilidad política deberían de salir a asumir la derrota, pero esto no ocurre. Yo tengo el dato que de 2006 a la fecha, en 18 gubernaturas que se han disputado a lo largo y ancho de nuestro país, pues bueno, no son 18 probablemente las únicas que han existido, pero de las que han existido, 18 se han llevado al seno del Tribunal Electoral, y en donde se ha pedido la nulidad de la elección, justamente por este rechazo a asumir que alguien ha sido derrotado pues, en las urnas, ¿no? Pero un punto hegemónico de la discusión consiste en que la aceptabilidad de la derrota no está de facto en una democracia, ¿no? Sino que tiene que haber condiciones que la consoliden. ¿Qué condiciones considera que son las que cambian? Claro, aceptar la derrota no es una condición sine qua non, ciertamente. Es decir, tiene que ver con el tipo de régimen político ante el que estemos, y también con las garantías para el desarrollo de un proceso electoral pues, confiable y transparente. ¿Qué sucede? La aceptabilidad de la derrota se puede entender de manera distinta si estamos en un régimen no democrático o si estamos en un régimen democrático. Por ejemplo, si el tema de aceptar la derrota se entendía o tenía connotaciones distintas, por ejemplo, previo a los años 90 en nuestro país, en donde teníamos también un sistema político y de partidos de clara hegemonía del PRI, y otro en esta década, en la década de un nuevo milenio, un nuevo siglo, la primera década del año 2000, en donde las condiciones ya son distintas. En el sistema no democrático, la aceptabilidad de la derrota puede ser incluso una fuerza que potencie cambios a nivel del sistema político. Es decir, si estás frente a un sistema no democrático, ante un sistema no competitivo, ante un sistema que no garantiza paridad de condiciones en la competencia, ante un sistema que no tiene instituciones electorales autónomas, independientes, pues realmente la no aceptabilidad de la derrota puede implicar un elemento de cambio si se hace presión social, presión política, para impulsar a que existan cambios. Eso, por ejemplo, yo lo advierto en las elecciones presidenciales de 1988, es decir, ahí no aceptar la derrota por parte del Frente Democrático Nacional, pero también no ir a una movilización que desbordara este país, implicó una serie de cambios que paradójicamente no vinieron impulsados desde el PRD, sino vinieron impulsados desde el PAN en vinculación o en acuerdo con el gobierno, pero justamente ese elemento dio posibilidad al cambio. Es decir, yo lo acabo de comentar en una conferencia de investigaciones jurídicas, en donde en sistemas no democráticos, en vez de aceptabilidad de la derrota, hay que hablar de resignación ante la derrota, porque el sistema, pues sí, no permite que haya verdadera competitividad, y entonces los que van y compiten lo hacen de manera testimonial, pero sin ningún elemento que les permita, sí, exactamente, competir y eventualmente ganar. Pero ahí viene lo importante de la pregunta. Esto es en sistemas no democráticos. ¿Por qué eso es en sistemas democráticos? En sistemas democráticos, justamente la aceptabilidad de la derrota te da un elemento para identificar el grado de madurez o de consolidación del régimen político, ¿no? Es decir, y entonces es bien importante ver que nosotros en dónde estamos. ¿Por qué? Porque, repito, traemos un escenario no solo a nivel presidencial, sino a nivel de estados de la República, en donde a los políticos mexicanos, esto es una cuestión de políticos, quienes deben aceptar la derrota pues son los políticos, que son los que participan, les cuesta mucho trabajo. Entonces esto a mí me da un elemento para decir cómo
si bien estamos en un régimen que da garantías, en un régimen democrático que brinda garantías para que el voto que emite el ciudadano pueda ser efectivamente contado y validado, nuestro nivel de consolidación democrática todavía no es el mejor, porque estos elementos que dicen, bueno, que se sigan cuestionando las elecciones, se sigan cuestionando las normas de la competencia, sigan existiendo prácticas que no son saludables para la democracia, pues son elementos que nos permiten decir que si bien vamos en proceso o vamos en la ruta de la democratización de nuestro sistema, todavía no somos propiamente una democracia consolidada, ¿no? Pues sí, de hecho podemos ver que después de las elecciones del 88, en el 94 se reforma el sistema electoral, ¿no? que permite una mayor competitividad, se les entrega presupuesto a los partidos, refuerzan la cuestión de los plurinominales, ¿no? que haya un sistema de contrapesos, ¿no? Que vemos que en 1997, 3 años después, el PRI por primera vez pierde la mayoría en el Congreso, ¿no? Que las nuevas reglas, que son nuevas condiciones políticas, permitieron un cambio, ¿no? Y luego en el 2000 el cambio de partido en la presidencia. Pero sin embargo, por ejemplo, llegamos a 2006, donde estuvo muy disputada la elección, donde mucho tiempo estuvo el candidato de las izquierdas muy molesto, ¿no? Al contrario, él decía que le robaron el triunfo, y luego hay ciertas conductas en las que yo no entiendo, luego erige una especie de gobierno legítimo, entonces oye, pues, creo que es el signo más rebelde que puedes decir, que no aceptas que te vencieron, ¿no? En las elecciones, independientemente de que haya existido condiciones, como usted dice, que no permiten un sano desarrollo de la democracia. Claro. Y la pregunta va, 2012, ¿cómo ve el panorama? Pues mira, déjame iniciar con algunas de las cuestiones que señalaste. Ciertamente, a partir de lo que sucede en las elecciones de 1988, el sistema político mexicano cambia a ritmo acelerado, es decir, da grandes saltos, ¿no? Esos saltos que han construido pues, toda la infraestructura que hoy tenemos a nivel de instituciones, de procedimientos, de reglas. Si tú ves lo más inmediato que se construyó después de 1988 fue, a partir de la reforma de 1990, fue la creación del IFE, es decir, el hecho de que hubiera sido tan cuestionado que el órgano electoral estuviera incrustado en la Secretaría de Gobernación hace que pues, esta facultad, que es una atribución del Estado de organizar las elecciones, salga de la órbita de la Secretaría de Gobernación y se ponga en un órgano técnico especializado que, si bien al principio depende de la Secretaría, en 94 y sobre todo en 96, pues digamos, da también pasos hacia su total independencia. Entonces el sistema ha venido cambiando mucho. ¿Qué ha sucedido? El tema de las reglas, esto es bien interesante. Ciertamente hay ahora muchas experiencias de políticos, partidos que se ubican, como se ha señalado últimamente, con un pie dentro de la institucionalidad, es decir, dentro del sistema de reglas que hemos construido, y con un pie al margen. Y eso también es negativo, porque cuando las reglas les conviene, pues todo es adecuado, y cuando no les conviene, pues se ubican más en el polo de la no institucionalidad. Pero justamente ahí está el asunto de fondo que tiene que ver con la legitimidad de las reglas electorales, cómo hemos construido las reglas que hoy tenemos. Realmente, sí han tenido oportunidad de participar todos los partidos políticos en las reformas electorales, con independencia de que por estrategia política algunos las hayan votado o no las hayan votado. La lógica que emana de ese proceso de participación, de la construcción de las reglas del sistema, implica que todos tengan la obligación de observarlas. No se puede decir, yo participé en la construcción de las reglas, pero una vez que las reglas ya están, yo no las acepto, yo no las sigo. Y entonces eso deriva en compromisos, es decir, los partidos políticos, los candidatos, los políticos que participaron en el proceso de construcción de las reglas electorales tienen el deber y el compromiso de acatar esas reglas con todas sus consecuencias. Repito, la aceptabilidad de la derrota
es un correlato necesario y no escrito de las reglas electorales. Y entonces lo que estamos viendo es que eso no se produce. Hay una serie de explicaciones, si quieren ahorita yo les digo por qué creo que el sistema político no favorece que aceptemos la derrota. Son una serie de elementos. Pero ¿qué veo hacia el 2012? Yo lo que veo es que el tema de la aceptabilidad de la derrota representa, lo he dicho así, dos cuestiones. Una es un momento puntual en el tiempo y otra, la aceptabilidad de la derrota es un proceso histórico. ¿Qué quiere decir un momento puntual en el tiempo? La aceptabilidad de la derrota se debe producir entre las 6 de la tarde del día de la elección y las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque es el momento en donde se tienen los resultados. Bueno, no los resultados formales, porque eso los tenemos el miércoles o el domingo próximo, pero con todos los elementos que se tiene de el PREP, del conteo rápido, de los mismos ejercicios que hacen los medios de comunicación. Todo esto te permite, los mismos ejercicios que hacen los partidos políticos, que hacen sus propias mediciones internas, te permite, digamos, si no a las 6 de la tarde, pues a las 8 de la noche ya tener un panorama claro de si ganaste o no ganaste las elecciones. Entonces es ese momento. ¿Cómo vamos a llegar a ese momento? Eso es lo interesante. Va a ser un contexto distinto al de otros años. ¿Por qué? Porque todavía al miércoles previo, el miércoles, si no recuerdo mal, 27 de junio, todavía las casas encuestadoras, los medios de comunicación pueden dar los últimos resultados de las encuestas electorales. Ya ven que incluso algunos hacen una encuesta de medición diaria, ¿no? De cómo van, aparentemente evolucionando las preferencias, ¿no? Hay quienes señalan que esos ejercicios no son confiables, pero ahí vamos a tener un corte hacia el miércoles previo a la elección. Entre el miércoles y el día de la elección, que es el periodo de la famosa veda electoral, si bien ya no se van a poder dar estos avances, estos cortes por las vías tradicionales, queda abierta la posibilidad de utilizar las redes sociales, que ese es un entorno no regulado que seguramente se va a utilizar pues para que todos los partidos se asuman nuevamente y los candidatos pues asuman vencedores, ¿no? Es decir, se puede uno asumir vencedor diciendo yo voy ganando, como se puede uno asumir vencedor diciendo, como ahora los spots lo dicen, de que bueno, yo ya voy arriba, ¿no? Es decir, ahorita hay candidatos que ya dicen yo voy arriba y otros no, yo no he dejado de estar arriba, y otros que dicen no, yo ya remonté perdón, y voy arriba. Es decir, ese también es un mensaje que habla de que se están asumiendo como ganadores incluso antes de la contienda. El día de la contienda va a ser interesante porque nuevamente las redes sociales van a jugar un papel inusitado, que eso es un papel que no se vio considerado. Sí, no se vio en 2006. ¿Por qué? Porque va a estar fluyendo información a partir de las redes sociales. Es decir, entre el momento de que inicia la jornada electoral y que concluye, pues está prohibido dar información sobre preferencias, etcétera, etcétera, pero las redes sociales ahí van a estar, el Twitter, el Facebook, el YouTube, pues, y van a ser elementos de comunicación que van a modificar las estrategias. Es decir, los mismos partidos políticos que tienen cortes, tienen un corte hacia mediodía, tienen un corte pues, hacia las 2 de la tarde, de cómo van a utilizar estos mecanismos también como conductos para hacer llegar mensajes a sus militantes, para decir vamos ganando, o para decir pues hay que llevar al esposo, como dice una carrera, a votar, porque la cosa no va tan bien, ¿no? Ese va a ser un fenómeno interesante. Y también otra de las cuestiones es que esta vez los resultados oficiales en el sistema del PREP van a empezar a fluir un poco más tarde por una condición institucional. Es decir, la reforma 2007 cambió la forma de votar por las coaliciones, y entonces en la boleta para presidente vamos a tener, el ciudadano va a poder ejercitar su voto hasta de 12 maneras diferentes, y ese voto se va a considerar válido. Entonces, ¿qué va a suceder? Eso puede generar un problema en el conteo de los votos, porque seguramente los partidos políticos, los representantes,
van a intentar que desde la mesa se puedan anular algunos votos que en teoría son válidos, y se va a meter un elemento de tensión en la misma contabilidad de los votos, y eso va a hacer que las actas se llenen con más tardanza, y que también los paquetes lleguen a los consejos con más tardanza, y por lo tanto que el PREP fluya en los resultados con mayor celeridad. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en ese momento, digamos, en donde los datos no van a fluir con tanta celeridad, pues el ciudadano se va a tener que hacer de otras informaciones. Ya salieron los medios de comunicación, algunos a decir que a las 6 de la tarde van a empezar a dar resultados, otros a las 8 de la noche, y entonces ¿qué va a suceder? Pues realmente vamos a estar ante resultados que sobre todo van a venir de los medios de comunicación, porque el sistema va a estar empezando a cargar los resultados como tales. En ese contexto, ¿qué va a suceder? Que, repito, es un escenario totalmente distinto al de otras elecciones, de que todavía con muy pocos resultados oficiales, hay que ver cuál es la actitud que van a asumir los candidatos presidenciales. Sin tener, es decir, no es lo mismo salir a las 9:30 de la noche y decir, miren, de acuerdo al PREP, que va con un 80% de avance, pues yo llevo 7 puntos y esto es irreversible, pero a las 8 o 9 de la noche, pues no creo que se lleve ese nivel de votación. Es más, yo creo que no va a pasar a esa hora ni siquiera del 50%. Entonces, ¿qué elementos, qué datos van a utilizar los partidos para asumir la victoria o la derrota? Pues realmente lo que hemos visto es que en otros contextos justamente dicen, bueno, yo no voy a posicionarme, ni reconozco que gané, ni reconozco que no gané, hasta tener todos los resultados, y entonces eso implica posponer una decisión que es muy importante, repito, dentro de esas 6 horas que van desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Ahí es donde la responsabilidad de los políticos se va a poner a prueba, de ver quiénes, con los elementos que ya, repito, los tienen, ellos hacen sus propios conteos, sus propios PREPs, si con esa información ya salen a asumir una posición frente al electorado mexicano, o si no, y a partir de ahí se genera una espiral nuevamente para problematizar en torno a los resultados. Que es justo el problema que viene arrastrándose desde 2006, ¿no? Me parece que hay una actitud que se denota bastante en nuestros líderes políticos, que se trata de o el voto o la bota, ¿no? Lo que decíamos. ¿Tú crees que esta inaceptabilidad de la derrota viene más cargado hacia la poca fiabilidad de las instituciones, o es una cuestión de carácter personal de los candidatos? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que, mira, hay algunos elementos del entramado institucional que no favorecen que se acepte la derrota, y hay otra cuestión que pasa por cuestiones de actitudes personales. Yo las he clasificado en 3 grandes factores: factores institucionales, factores políticos y justo factores de actitud o compromiso democrático. Déjame, digo algunas cuestiones de los factores institucionales. Vean, hay en primer lugar y esto tiene que ver también más con la ciencia política. Si nos damos cuenta, nuestro sistema, que es un sistema presidencial, a diferencia de los sistemas parlamentarios, no garantiza que quienes hayan perdido sigan teniendo una participación institucional dentro del sistema político. En sus sistemas parlamentarios esto no es así. El candidato que pierde es automáticamente el líder de la oposición, porque es un parlamentario, es decir, él compite para ser parlamentario. Si gana, es propuesto para que sea el presidente, primer ministro o como se le llame, pero si pierde es automáticamente el líder de la oposición. Entonces tiene un espacio dentro de las instituciones a partir del cual pertrecharse, volver a agarrar fuerza y eventualmente volver a participar. Veamos España lo que pasó. Mariano Rajoy perdió las últimas 2 elecciones en las que había participado y ganó la tercera, pero en las 2 que perdió él era el líder del partido opositor y era el líder de la oposición. Esa parte nosotros no la tenemos. Aquí el que pierde, pues ¿qué se hace? Pues se vuelve líder moral o se pierde ahí en el camino, pero no tiene una posición desde la cual participar, ¿no? Inclusive su figura se desvanece, ¿no? Sí. De hecho, cuando
bueno, en 2006 no pudimos saber tanto de eso, pero en las elecciones anteriores del 2000 para atrás, en las elecciones anteriores nos podíamos ver que cuando encontrábamos un candidato ganador, los demás desaparecían. De hecho, de entrada los medios nada más anunciaban que fulano está como el mes, decía que ganó el que ganó, sí, pero no rápido, ¿no? Y en cuanto se acaba, y nada más todo el mundo se concentra en ver la figura del ganador. Los perdedores nadie ni los menciona, yo creo que ni hasta ni en partido, ¿no? Porque pues, teniendo la derrota, ¿qué puedes hacer? Parece que busca ser excluyente, vamos, a causa de, ¿no? Como si buscaran justamente consolidar la fuerza en un solo candidato. Es que justamente esa es la diferencia, vean, entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario. El sistema parlamentario, repito, el que pierde tiene un espacio asegurado y sigue siendo, a menos de que haya sido una derrota dramática y que se diga, bueno, pues este líder no nos funciona, es el líder del partido político y líder de la oposición. Aquí no, aquí se tiene mucho el elemento de desecharlos, es decir, en lugar de que se aproveche el caudal electoral, haya sido alto o bajo, que haya sacado, y que eso sirva para tener fuerza en la oposición, aquí se le despide, se dice, bueno, bye y el siguiente, ¿no? Buscamos al nuevo líder. Ese es un primer elemento que yo llamo institucional, no tenemos un espacio de oposición garantizada como otros sistemas. El segundo es que las mismas normas electorales favorecen que no se acepte la derrota, porque vean ustedes, el instituto, el IFE tiene lo que yo he llamado una capitis diminutio, es decir, si ustedes ven, el IFE organiza pues, las elecciones federales y se ayuda de los consejos distritales en la elección de los diputados federales, de sus juntas locales en la elección de los senadores, y estos órganos descentralizados del IFE, cuando se tienen los resultados de la elección, ellos mismos declaran la validez de la elección y otorgan las constancias de mayoría. Es decir, el candidato a diputado va al consejo distrital y se le dice, bueno, usted ganó, la elección es válida y ahí está su constancia. A nivel del presidente de la República esto no lo puede hacer el IFE. ¿Por qué? Porque la calificación de la elección se la hemos pasado a un órgano jurisdiccional que entre el momento de la jornada electoral y el momento en el que valida la elección, otorga la constancia de mayoría y declara al presidente electo, pasan 2 meses. Entonces, ¿esto qué auspician las normas? Pues que les mando un mensaje a todos los candidatos, es decir, ¿para qué aceptas la derrota si todavía el sistema te permite 2 meses en el que puedes litigarlo ante el tribunal, ¿no? Y entonces todos hacen uso de eso, que sí es un derecho de recurrir a los tribunales, pero repito, tal cual está el sistema, no favorece que de inmediato se salga a aceptar la derrota, porque se dice, ¿para qué la acepto el día de la jornada si ahorita tengo 2 meses para ir y poner en la mesa de los magistrados una serie de argumentos? Entonces, eso es a nivel de normas electorales. Así está construido el sistema. Y estos son 2 elementos. Hay algunos otros, pero yo creo que son los más importantes. Y esto suele suceder mucho en las coaliciones, ¿no? Cuando se reparten los plurinominales entre los partidos que están coaligados, que a veces dicen, bueno, yo participé en tanto, entonces como ganamos en coalición me tocan como partido individual tantas diputaciones. Yo supe de un caso en Baja California donde impugnaron la elección de unos distritos, ¿no? O sea, la elección de Congreso. Entonces la cuestión era el margen era de 100 votos, o sea, por 100 votos estaban peleando una diputación. Si tenía 100 votos, se quedaba la diputación plurinominal, creo que era el Partido de Acción Nacional. Si no los tenía, o sea, si le daba la vuelta, se quedaba el partido, me parece que era Nueva Alianza, ¿no? Entonces, yo recuerdo que tardó como 2 meses en resolverse eso y al final fue una resolución judicial en donde atacaron la urna, ¿no? Dijeron, recuenten los votos, ¿no? Y es donde encontraron que las actas estaban mal llenadas. Sí. Y al final sí le dio la vuelta y por unos 3, 4 votos y fue una diputación. Ahora imaginemos que fuera otro tipo de candidatura, un ayuntamiento, una gobernatura, creo que es muy delicado. Sí, esta parte, a ver, aquí es importante acotar, todos los partidos tienen derecho a acudir a los tribunales. Y también lo que siempre sucede cuando se abre una urna y se recuentan los votos es que hay cambios, eso es natural.
¿Por qué? Porque no se puede ser perfecto si le estás dando la posibilidad a los ciudadanos que sean los que cuenten los votos. Es decir, ¿quién cuenta los votos? Pues los ciudadanos. ¿Se pueden equivocar los ciudadanos? Sí. ¿Con qué margen? Bueno, pues se equivocan en cierta medida, pero lo que sí no se puede generalizar es que todos se equivoquen, y menos que todos se equivoquen en el mismo sentido para favorecer a alguien. Cuando se abrió en 2006, el tribunal abrió muchas urnas, abrió muchas casillas, abrió cerca de 11,000 casillas, y entonces, ¿qué dijo? Encontró errores, pero errores que eran beneficiaban a los dos candidatos por igual, incluso a todos los candidatos que compitieron. Es decir, ¿por qué? Pues porque en la contabilidad y todo, pues los ciudadanos se pueden equivocar, digamos, ¿no? Pero, repito, lo que no se puede es pensar que hay una maquinación para que 1 millón de ciudadanos que participan el día de la jornada electoral contando los votos se equivoquen en el mismo sentido. Y justamente este es un criterio que cuando hay una elección muy cerrada, ahí el tribunal lo que ha hecho es decir, sí que se abran por un principio de determinancia, es decir, sí realmente las irregularidades que se pueden manifestar pueden ser determinantes en el resultado de la elección. Y cuando hay este escenario que tú manejas de que son 100 votos, pues justamente es ver que hay tan poca diferencia que sí es importante recontar, porque sí puede cambiar el resultado. Pero cuando son 2 millones de votos, pues ahí el asunto cambia, porque dice, bueno, pues es tan grande el resultado, pues que aunque abras 1000 casillas, pues la variación va a ser de 500 votos y pues no es importante. Pero a lo que voy es que esto lo que nos dice es que el sistema tiene garantías. El sistema mexicano es uno de los más complejos del mundo, justamente por la desconfianza que hay y porque los partidos pueden estar observando prácticamente todo del proceso electoral. Es decir, ahí también hay una falacia y una gran mentira de querer decir que el IFE actúa en lo oscurito, que hay cosas que los partidos no pueden ver, que el IFE se cierra para que los mismos partidos no lo vean. El IFE realmente todo lo que acuerda, lo acuerda de puertas abiertas con los partidos políticos, y en su momento los representantes de los partidos tienen posibilidades de impugnarlo, ¿no? Y es el tribunal el que decide. Los conteos rápidos, por ejemplo, los impugnó el PRD como una estrategia también para retrasar resultados electorales. Ahora, en el primer acuerdo que emitió el IFE, el tribunal lo revocó, y fue el segundo acuerdo en donde ya se aprobó, aún con el rechazo del PRD, ¿no? Pero, repito, todo es de puertas abiertas, es decir, conocen cómo va a funcionar el PREP, conocen toda la cuestión interna, nada más que como mensaje a los ciudadanos a veces no lo dicen, y repito, siempre en esta idea de que pues el IFE es el que está organizando y entonces no hay que confiarle porque quién sabe con quiénes estén amafiados, cuando realmente sí participan en todos los aspectos. Entonces la poca fiabilidad de las instituciones no recae directamente en las medidas, vía democráticas para la votación, sino en la comunicación de estas medidas a la población en general, ¿no? Yo creo que sí, han faltado un poco. Por ejemplo, en 2006 es evidente que el IFE tuvo un sistema pésimo de comunicación frente al ciudadano, y ahí sembró dudas, es decir, no es que hubiera un fraude orquestado. Por ejemplo, lo que pasó del PREP, que fue uno de los elementos que después retomó el PRD para decir, ¿no? Y la portada de la jornada fue muy impactante en ese sentido, ¿no? De que habían, creo que 2 o 3 millones de votos perdidos, ¿no? ¿Por qué? Por un error de comunicación del IFE, es decir, cuando las actas tienen alguna inconsistencia, que puede ser por mínima que sea, digamos que los números después no, cuando se pusieron ya en enunciados, pues no correspondían, en lugar de decir 78 decían 97, por ejemplo. Bueno, pues esa tiene una inconsistencia, entonces esas se apartaban y no se subían en lo que se verificaba. Bueno, pues realmente, repito, fueron muchas las actas con inconsistencias, de tal suerte que sí se aglomeraron ahí un buen número de votos, pero estos los partidos lo sabían, y lo sabía el representante del PRD, pero justamente con este afán de mandar un mensaje engañoso a la sociedad, de repente se dice, bueno, esos votos están perdidos, ¿y dónde están? ¿A quién se le están poniendo? Y bueno, fue en ese momento cuando el IFE sale a intentar explicar, pero realmente ya se había generado la percepción social de que faltaban votos, que estaban perdidos,
y que no estaban siendo contabilizados. Y ahí entra lo de la personalidad del candidato, ¿no? De lo que nos estabas hablando. Sí, sí, por supuesto. Mira, los problemas son los institucionales, los que hablé hace rato. En segundo lugar están también factores políticos. Factores políticos que tienen que ver con que hoy tenemos un sistema de campañas en donde hay una personalización de la política en nuestro país. Esto lo trató de atajar la reforma de 2007 diciendo, bueno, no se puede hacer propaganda personalizada de funcionarios, pero lo cierto es que hoy tenemos una personalización de la política en donde todas las campañas van de la mano del candidato a la presidencia y es el foco central. Entonces, si nosotros vamos a cualquier municipio de cualquier estado, vemos que el candidato a presidente municipal sale en la foto con el candidato a presidente, es decir, todo lo enfocamos ahí y entonces también eso establece nuevamente elementos para que el foco de atención el día del proceso de la jornada electoral sean los candidatos a la presidencia y eso también deriva en que cada vez estamos teniendo más campañas plebiscitarias. A los candidatos les sigue pareciendo una estrategia muy importante el hecho de tomarse las fotos con las plazas llenas para dar el mensaje de que las instituciones electorales, si no reconocen el triunfo del candidato que es el que llena las plazas, el que se ve con más gente, pues hay un fraude porque las fotos demuestran que es el candidato que atrae más convocatoria. Entonces, ¿qué sucede? Porque lo han manejado, es decir, dicen, bueno, vean las plazas, vean nuestras concentraciones, vean todos, están llenísimas, ¿no? Vamos a ganar. Bueno, pues es que realmente una plaza que tenga 20,000, 30,000 personas no puede ser significativa, o 10 plazas en 10 estados de 20,000 y 30,000 personas no puede ser significativa en un universo en donde tienen la posibilidad de votar 80 millones de personas, ¿no? Y finalmente voy a la parte de la responsabilidad personal. Esto sí es mucho de una democracia. El gran problema de una democracia es que necesita demócratas. No puede funcionar una democracia sin demócratas, y los demócratas demuestran su verdadero talante democrático cuando se pierde. Es decir, cualquiera se asume demócrata cuando gana y sale a aceptar que ganó, o sale a decir, bueno, reconozcan que yo gané. Eso es muy fácil, ¿no? Cualquier persona lo hace. Pero el verdadero talante democrático se demuestra cuando alguien pierde y tiene que salir a aceptar la derrota. ¿Por qué? Porque repito, es el correlato básico de la democracia. En una democracia la única certeza que hay es que gana uno y los demás que compitieron pues no ganan, y entonces tienen que asumirlo como tal. ¿Cuál es el problema? Que en esa parte tenemos poca cultura, y es una cuestión de cultura política, es una cuestión de responsabilidad ciudadana y responsabilidad política que tiene también que ver con cómo han penetrado los valores, los principios democráticos en nuestro sistema. Es decir, en esa parte también hay que verlos desde el punto de vista más sociológico. Es decir, es una cuestión de aprendizaje, de educación, de cultura, de actitudes, de percepciones, ante lo que se pone frente a nosotros, que es un escenario en donde se triunfa o un escenario donde se vence. Y no solo eso, sino que el talante se ve incluso, o es más profundo, en aquellas personas que no pierden una vez, sino que pierden varias veces, y varias veces tienen que asumir que perdieron hasta que el sistema cambia y el voto les favorece. Si no, veamos a Lula, que Lula tuvo que aceptar en reiteradas ocasiones que había perdido, y hasta que logró la presidencia. O veamos a Felipe González en España, que él pierde una elección, después, o pierde dos, si no recuerdo mal, pierde 2 elecciones, después gana 4 consecutivas y en la quinta pues nuevamente lo derrotan. O si no, veamos la transición tan tersa que hubo en Francia. Pues realmente el último debate fue un debate bastante tenso, bastante rígido, rígido en el sentido de la confrontación que había entre los dos candidatos. Y al día siguiente no al día siguiente, el mismo día en el que se dan las elecciones, Sarkozy sale, y eso es importante, sale a reconocer la derrota y sale a pedirle a sus simpatizantes que se cierren filas en torno al nuevo presidente. Es decir, esto es bien importante para efecto de cohesionar. No se les está diciendo, ahora perdimos y ahora hay que seguir a este partido político o a estas políticas. No, se dice, hay que cerrar en torno a la figura que encarna quien ganó, que es el presidente, es el que va a tener
en sus manos los destinos del país, no diciendo no le vamos a hacer oposición ni nada, no, sino, repito, como cohesión social, que esa parte nos hace falta mucho, es decir, el país quedó muy dividido en el año 2006 y esta vez se está volviendo a dividir. Entonces, ¿qué sucede? Ahí yo lo hilo con otra cuestión muy importante: ¿quiénes deben aceptar la derrota? Pues la derrota no solo la deben aceptar los candidatos, son los principales actores, pero también la derrota la deben aceptar por los distintos sectores, grupos sociales que apoyan a unos y otros. No para decir, bueno, pues ya ganó el candidato A, no era mi candidato, pero ahora voy a volver de ese partido, no, sino como una actitud de cicatrización social, que implica que no se profundicen las divisiones que implica una campaña, sino que se cierre filas en torno a un proyecto de conducción política. Y eso también lo que no veo. Repito, ¿qué va a pasar? Planteo varios escenarios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si imagínense que gana Andrés Manuel López Obrador, con toda esta idea de que desde que inició la campaña quien iba al frente era Enrique Peña Nieto? ¿Cómo van a reaccionar los que siguen a este candidato? ¿Van a aceptar la derrota? Pues sería complejo. Escenario adverso: ¿qué pasa si ahora que se ha dado ya la idea de que Andrés Manuel está muy cercano y que ya remonta? ¿Qué sucede si no gana Andrés Manuel López Obrador y nuevamente se queda en una situación muy cercana a Peña Nieto? Es decir, que pierda por 2 puntos porcentuales. Pues es una elección competida o altamente competida. Nuevamente, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer López Obrador y qué van a hacer sus seguidores ante el nuevo escenario? Y no solo eso, sino tercer escenario: pues ¿qué pasa si también pierde Josefina Vázquez Mota, en el entendido de que no solo pierde ella, sino pierde el gobierno actual, que es un gobierno panista? ¿Cuál va a ser la reacción de ella? ¿Cuál va a ser la reacción del presidente Calderón? Entonces, este fenómeno es también ver cómo se ponen frente a nosotros o en la mesa los distintos escenarios que podemos tener para ver quiénes, cómo, cuándo y bajo qué condiciones salen a aceptar la derrota. Imagínense también a las televisoras, imagínense a Televisa saliendo a anunciar pues, que el que ganó pues, fue López Obrador, ¿no? Es decir, ¿cómo lo van a decir en dado caso de que este escenario se presente, ¿no? O algunos otros sectores sociales, ¿no? Es decir, o incluso cómo va a reaccionar el movimiento de jóvenes Yo Soy 132 si no gana Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato que más seguidores tiene al interior de este movimiento. Es decir, porque es un movimiento activo, es un movimiento importante de jóvenes, pero también, repito, esta idea de aceptar la derrota implica que no solo los candidatos, sino todos los sectores que estuvieron directamente involucrados en el proceso tomen una actitud. Porque ellos también pueden decir, bueno, pues no aceptamos bajo la teoría del fraude, pues que ganó el PRI o que ganó el PAN, y entonces nos vamos a una situación de rebeldía, a una situación que mientras, que la rebeldía está bien mientras sea dentro del entorno que tenemos, es decir, la Constitución garantiza que nos podemos manifestar, expresar, reunir con objetivos políticos, eso es democrático, ¿no? Lo que no es cuando esto ya lleva a un escenario que sí se aparta de las reglas democráticas, porque, repito, nuevamente profundiza más en la polarización que nos ha venido afectando desde hace 6 años. Es decir, somos un país que está profundamente polarizado y dividido por cuestiones políticas. Que en una democracia, a final de cuentas, la formación cívica del individuo a la hora de la votación es formada en gran mayoría por el dirigente del partido, ¿no? al cual apoya. Entonces, tenemos una carga muy, muy consistente del 2006 de la actitud de los ciudadanos, ¿no? Pareciera que el 2012 pinta para vindicar esa actitud o para acentuarla, ¿no? Sí, de la aceptación, la tolerancia o de la manifestación en contra del presidente electo, ¿no? Sí, y ahí nuevamente vamos o caemos en cuestionarnos si realmente los valores democráticos han penetrado en la sociedad mexicana, en el entendido de que, por ejemplo, uno de los principales valores democráticos es la tolerancia. ¿Qué implica tolerar? Pues aunque no se esté de acuerdo con otras posiciones políticas, con otras posiciones ideológicas, con el triunfo del adversario político,
pues la tolerancia implica el reconocimiento de que se piensa distinto y de que es válido que alguien piense distinto, porque si no seríamos una sociedad plenamente monocolor, es decir, todos iríamos al mismo equipo de fútbol, tendríamos la misma religión, compraríamos la misma marca de ropa, compraríamos la misma marca de refrescos, y no, somos una sociedad totalmente distinta que ha venido profundizando en su pluralidad, en su heterogeneidad, y eso es válido desde el punto de vista social y democrático, pero implica acrecentar también el valor de la tolerancia, porque implica reconocer la diversidad, implica reconocer que hay quienes piensan distintos, quienes tienen posturas distintas, y esto cuando se lleva al ámbito de la política es importante. Yo lo acabo de mencionar en una participación, que todos los manuales de ciencia política, de derecho electoral, de marketing político, enseña cómo ganar elecciones, ¿no? Pero no hay libros que te enseñen qué actitud tomar cuando pierdes las elecciones, lo cual no es menor, porque repito, o sea, en un sistema como el nuestro ahorita vamos a ver que el candidato que triunfa seguramente va a obtener más de 30 millones de votos, pero los candidatos que pierden van a estar entre los 20 y los 30 millones de votos. Es decir, ¿qué va a suceder en este escenario? Pues que el candidato que pierde tiene que salir a hablarle a esos millones de personas que votaron por él, repito, para calmar un poco los ánimos, porque la sociedad, el momento en que la sociedad está más distanciada, más dividida, que hay más tensión y polarización, es el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque ahí se enfrentan los distintos modos de ver al país, de ver nuestro futuro, de ver nuestro pasado, ahí chocan el día de la elección. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad ese día está muy polarizada, o se polariza dentro de las familias, porque hay hermanos, pues uno que es panista, otro que es del PANAL, otro que es del Verde. Si ahí hay polarización y hasta puede haber lugar a diferencias profundas, pues que no la haya entre personas pues, que no tienen esos vínculos familiares. Entonces, esta parte es muy importante, de cómo salir, qué discurso, qué actitud tomar para calmar los ánimos. Es decir, repito, lo vi en Francia, que es nuestro referente más cercano. Hay un reconocimiento y hay un momento en que Sarkozy apacigua los ánimos, que dicen, bueno, tranquilos, perdimos vamos a recomponernos, recompactarnos y volver a luchar dentro de la vía democrática. Eso quiere decir que se reconoce que la vía te permite perder en un momento y ganar en otro, lo cual también lo permite el sistema mexicano. Lo cierto es que también hay que decirlo, no tenemos ninguna experiencia. Es decir, todos los candidatos a la presidencia que han ganado, lo han ganado presentándose la primera vez. No hay uno que haya repetido, que haya perdido en un momento y regresado. Cuauhtémoc Cárdenas lo intentó 3 veces, pero no la ganó. Ahorita López Obrador va en la segunda. Pero toda nuestra historia política anterior justamente habla de que no hay ninguno, o sea, no hemos pasado ahí la prueba de haber tenido una experiencia, que es muy importante para ese mensaje, para el mensaje de que el sistema mexicano te permite que cuando en un momento perder las elecciones, pero en un momento posterior ganarlas. No hay una experiencia sobre eso. A nivel de gobernaturas sí puede haber, pero repito, a nivel presidencial no la hemos tenido. Entonces ahí hay otro elemento también que es psicológico. Y vean lo de Sarkozy, al otro día de que él acepta la derrota, cuando todavía ni siquiera ha sido investido Hollande como nuevo presidente, ya participan los dos en un evento de alto simbolismo en el Arco del Triunfo, los dos poniendo una ofrenda a los miembros de las Fuerzas Armadas francesas, ¿no? Es decir, hay un mensaje ya de decir, bueno, pues ya hay un acompañamiento de no solo reconocer, sino también ya de incorporar al que fue el adversario, que repito, hace 2 semanas estaban dando hasta con la cubeta, de incorporarlo y darle el reconocimiento ya de que participe, ¿no? Eso aquí es muy complejo. Ya veo yo, interesante, ¿no? Sí, ¿no? Ya veo yo a finales de julio, pues si gana López Obrador, pues que el presidente lo invite a Palacio Nacional a un evento. Es decir, es parte de nuestra cultura política.